qué nos hace el frío, ¿no? Así es. Así es, qué bueno, qué bueno. Pues ya está. Entonces, compañeros, vamos a ver ya, ya vi que ya subieron sus tareas. Qué bueno, vamos trabajando así. Yo no recuerdo si hoy al rato se habilita la plataforma o mañana para las siguientes dos tareas. Y antes de que otra cosa suceda, es muy, muy, muy probable que el sábado no nos veamos. Esto se me había pasado comentárselos a ustedes. Ya en la clase de Derecho al Trabajo 1, se los comenté a ellos, pero usted no les había hecho. Ya tenía un compromiso anteriormente, ya desde hace unos cuantos meses, y entonces es muy probable que no nos veamos el sábado, o sea, es 99% seguro. Entonces los aviso de una vez para que dispongan de su hora de sueño, ¿verdad? Y no se me anden desmañanando allá en balde. Entonces el sábado seguramente no nos vamos a ver, pero bueno, pues hoy por eso vamos a tener clase, la plataforma se habilita para que entreguen su tarea, pero el sábado, bueno, pues ya no, nos veremos dentro de 8 días en línea y ya después pues espero que todo continúe normal, pero era lo que me hacía falta comentarles a ustedes. Entonces, bueno, ya informados de eso, vamos a continuar con el tema. Si mal no recuerdo, estamos hablando del contrato colectivo, por ahí así. Si, creo que estamos viendo, checando el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí va a venir la definición de lo que es el contrato colectivo, que pues obviamente nos habla del convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos patronales con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deba presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Obviamente esta definición pues, sería la más correcta que podríamos utilizar, la del artículo 386, pero bueno, pues acuérdense, ¿no? Lo que les comentaba el sábado. Si ustedes dan otra definición, bueno, pues recuerden cuáles son los elementos. Aquí no se habla de un convenio, puede ser un acuerdo, puede ser, no sé, esos sinónimos de esta palabra. Podemos hablar de un acuerdo al que llegan los trabajadores, un grupo de trabajadores, a lo mejor representados por su sindicato, que firman con un patrón o con un grupo de patrones, donde se van a establecer las condiciones bajo las cuales se va a prestar el trabajo. Ya se quieren adornar, le ponen ahí que se presta un trabajo subordinado y cuestiones así. O sea, ustedes van a poder manejar su definición, pero cumpliendo estos elementos básicos. Si lo hacen así con estos elementos, bueno, pues la definición obviamente va a ser correcta. Y bueno, pues obviamente puede ser una pregunta de examen. Muy bien. Les hablaba yo que en el artículo 390, por ejemplo, vamos a brincar esos cuatro, aquí vamos a hablar de las formalidades que debe de tener el contrato colectivo. Son estas tres. El artículo 390 nos dice que el contrato colectivo deberá celebrarse por escrito. Esa es la primera formalidad, por escrito. Se tiene que hacer por triplicado y se tiene que depositar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ojo aquí, porque por eso les di la ley, por eso les subí la ley actualizada, porque si nos basamos en la antología nos va a hablar del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Propiamente no está mal, pero ojo, ustedes ya tienen que empezarse a acostumbrar a utilizar los nombres y los términos pues de lo actual, ¿no? Ya entró en desuso el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje porque pues ya se están extinguiendo o más bien siguen funcionando, pero siguen funcionando porque tienen asuntos todavía que resolver. Pero ya todos los asuntos nuevos a partir del 2018, 19 para acá, todos los está llevando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral cuando hablamos de materia de derecho colectivo y los tribunales laborales, ¿no? De poder de locales cuando hablamos del derecho individual del trabajo.
Es cierto que sigue la Junta de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero les comentaba yo el sábado, ¿no? Incluso pusimos ejemplos, por ahí hablamos algo comentamos de la Ruta 100, que sigue habiendo asuntos de ese asunto que fue por ahí de los 90, decíamos 80, 90, y todavía hay juicios por ahí pendientes, hay juicios de los ferrocarrileros de los años 50 y siguen llevándose en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, una vez que se concluyan todos los asuntos, van a desaparecer esas autoridades. Por lo tanto, para efectos de nuestra materia, ustedes me tienen que hablar ya del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque es la autoridad a la que le compete el registro, ¿no?, de un contrato colectivo. Entonces, en resumidas cuentas, estamos hablando que el artículo 390 nos da las formalidades del contrato colectivo por escrito, por triplicado y que esté registrado ante esta autoridad laboral que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esas son las formalidades que debe de llevar el contrato colectivo. Si falta, nos dice el artículo 390, que si no se hace por escrito, bueno, pues dice bajo pena de nulidad, será declarado nulo cualquier contrato colectivo. Por ahí vamos a ver, si ustedes leen esos artículos del 387, todo ese capítulo del contrato colectivo, van a ver que incluso hay una situación por ahí que habla de que si al contrato colectivo no se estipula, por ejemplo, lo referente a los salarios, entonces se tendrá por no celebrado ese contrato. O sea, es la única condición que hay. Si un contrato colectivo no habla de salarios, no se manejan los salarios, pues como si no existiera. Todas las demás disposiciones, vacaciones, prestaciones, ¿no?, que pueda tener cualquier trabajador, aguinaldos, no sé, días de descanso, todo ese tipo de situaciones, si el contrato colectivo no lo maneja, pues se aplican las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí se subsana, hay como una suplencia, vamos a llamarlo así. Sin embargo, faltando salarios, el contrato va a ser inválido. Entonces, la única diferencia que hay. Pero bueno, resumidas cuentas, las formalidades son estas tres que comentamos del artículo 390. Ahora bien, ¿qué más podemos hablar del contrato colectivo? En el artículo 391 nos habla, por ejemplo, déjenme buscarlo porque ya lo perdí, 391, aquí está. Vienen los requisitos abusados, es distinto. El 390 nos habla de las formalidades, perdón, y el 391 nos habla de los requisitos, o sea, el contenido del contrato colectivo. Vamos a leer las 10 fracciones aproximadamente. Primero, los nombres y domicilios de los contratantes. Obviamente, cualquier contrato colectivo, estamos viendo que se firma con un sindicato de trabajadores, con un patrón o con un sindicato de patrones. Entonces, obviamente, ¿qué debe de llevar el nombre de cada una de esas partes? Así como su domicilio, cada uno debe de tener domicilio pues para hoy recibir notificaciones, ¿no? Un domicilio legal. Esa es la primera fracción. Segunda, las empresas y establecimientos que abarque. Si recuerdan, más o menos les comentaba el sábado que vamos a ver más adelante que hay distintos tipos de sindicatos. El ejemplo que yo les ponía es cuando ustedes no logran tener un sindicato de empresa, por ejemplo, que en una sola empresa no hay 20 trabajadores, entonces se pueden aliar con otros trabajadores de distintas ramas y entonces se vuelve un sindicato de oficios varios. Entonces, por eso es importante también determinar para a qué empresas o establecimientos se les va a aplicar ese contrato o están protegidos por ese contrato y por eso existe esta segunda fracción. Las empresas y establecimientos que abarque, ¿no?, este dicho contrato colectivo. Número 3, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada. Ojo aquí, el semestre pasado más o menos hablamos de las jornadas, donde se habla de esta o del contrato por tiempo indeterminado, por obra determinada, todo más o menos lo comentamos. Y bueno, aquí vuelve a resurgir esta idea. Cualquier contrato colectivo se le debe estipular cuál es el tiempo. Puede ser indeterminado, vamos a suponer,
la Coca-Cola, ¿no? FEMSA aquí en México tiene un contrato colectivo indeterminado. ¿Cuándo se va a acabar la Coca-Cola? Pues nunca, ¿verdad? O que podamos presumir que la empresa va a quebrar, pues al menos yo no permitiría que quebrara. Ya conmigo tienen para seguir subsistiendo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no se habla por obra determinada? Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en este gobierno ha habido obras, ¿no? Se han construido o se siguen construyendo, no sé, el aeropuerto, el tren Maya y cuestiones así. Entonces, por ejemplo, sabemos que esas se supone, ¿no? Que cualquier obra de ese tipo, pues hay licitaciones, empresas contratan, traen a su gente y ahí es donde surgen los sindicatos, por ejemplo. Entonces, tú puedes hacer un sindicato y en su duración le vas a poner que pues, es exclusivamente el tiempo que dure la obra. Vamos a poner el Tren Maya. Si ya lo concluyeron, qué bueno. Si no sigue trabajando, bueno, pues esa es la vigencia que va a tener. Pero se tiene que estipular en el contrato. Si no le ponen vigencia, puede ser un año, dos, tres, lo que ustedes digan, la obra la pueden poner también. Pero si no la ponen, entonces se va a entender que es indeterminado. ¿Y qué sucede cuando es indeterminado? Pues que obviamente las prestaciones, la protección que tienen los trabajadores, bueno, pues van a estar siempre vigentes, ¿no? No tan fácil van a poder llegar a un despido, cuestiones así. Pero bueno, por eso es importante saber cuándo son, cuál es la duración de cada contrato colectivo. Fracción tercera, ¿verdad? Fracción cuarta, las jornadas de trabajo. También desde el semestre pasado lo comentamos. Jornada diurna, jornada nocturna, jornada mixta. Recuerden que la diurna se trabaja en 8 horas, en la mixta 7 horas y media y en la nocturna 7 horas. Entonces, ustedes tienen que estipular cuáles son las jornadas de trabajo dentro de su contrato colectivo, pues también como para los mismos trabajadores sepan, ¿no? Cuál van a ser sus horarios y cuestiones así. Entonces también se tienen que estipular todas las jornadas de trabajo. Este tipo de obras que les pongo como ejemplo, pues obviamente fueron obras que las hicieron ahí al vapor, como lo quieran ver, y obviamente pues que tenía trabajo, todo el día trabajaba, ¿no? Tenía que haber distintas jornadas de trabajo. Entonces, por eso también es importante que se estipulen cuáles son esas jornadas. Fracción quinta, los días de descanso y vacaciones. Aquí acuérdense, la Ley Federal del Trabajo nos estipula que son los derechos mínimos que puede tener cualquier trabajador, mínimos. Y como vacaciones, por ejemplo, hablamos de 12 días ahora, ¿no? Con la reforma que hubo recientemente, hace un año o dos, ya son 12 días de vacaciones por tu primer año de trabajo. Anteriormente eran 6 días nada más. Ahora son 12 y van aumentando 2 días hasta tu quinto año y ya después de que cumples 5 años aumentan 2 días cada 5 años. De tal manera que, bueno, se pueden estipular ahí. Pero ojo, son mínimos los derechos que contempla la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente si hablo de un sindicato, hablo de una negociación colectiva, vemos, por ejemplo, los trabajadores del gobierno, hay quien tiene de entrada su primer año de trabajo y su primer periodo vacacional es de 30 días, hay quien tiene 40 días, o sea, ahí va a depender del sindicato y sus conquistas laborales. Entonces, por eso es importante que cada sindicato, ¿verdad?, en su contrato colectivo estipule cuáles son esas vacaciones por el año que trabajan y cómo van a aumentar. No están, o sea, lo mínimo que deben de cumplir cumplir con sus primeros 12 días y 2 días cada año. Es porque lo reglamenta la Ley Federal del Trabajo. Pero como sindicato nosotros podemos decir que a lo mejor por un primer año de trabajo tendríamos 30 días de vacaciones y que se van a aumentar 5 días cada año subsecuente, ¿no? Va a depender del sindicato. Y también los días de descanso. Acuérdense, la Ley Federal del Trabajo nos habla que todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso al haber trabajado 6 días, por lo menos un día de descanso. Y por ahí nos menciona que se va a privilegiar que ese día de descanso sea el día domingo, ¿no? Y de ahí se desprende la prima dominical,
Pero en este caso, hablando de sindicatos, pues puedes descansar 2 días, puedes descansar 3 días, dependiendo cómo sea la lucha sindical y cuáles sean los privilegios que tengan. Bueno, pues ahí, pero los vas a estipular, tiene que quedar en tu contrato colectivo. Y a ver, ¿qué más? Dígame por ahí, Juan Carlos. Maestro, yo tengo una duda. Aquí cuando la ley cambia los mínimos de ley y el contrato colectivo sigue teniendo los anteriores, ¿qué se hace? ¿Tiene el mismo proceso de revisión del contrato colectivo o es diferente? Tiene que revisar el sindicato. Acuérdate que por ejemplo, cada sindicato tiene por obligación, lo vamos a ver más adelante, tienes que revisar tu contrato colectivo cada año en lo que respecta a los salarios, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, que se han estado incrementando el salario mínimo, cada año hay una revisión. Es más, acuérdense, véanlo, obsérvenlo, cada fin de año se oyen las noticias. El sindicato de la UNAM, el sindicato de la UAM, todos los sindicatos se emplazan a huelga al patrón y para revisión salarial y piden el 20% de aumento, ¿no? Se sientan a negociar y les dan el 2-3% nada más, pero ya se aplacan. Por salarios, cada año tendrás que revisarlo. La ley estipula que por lo menos cada 2 años tienes que revisar tu contrato colectivo. Si no lo haces, se siguen quedando todo el clausulado que tenías anteriormente. Y en este caso, como preguntas, bueno, pues si hay alguna reforma importante en la Ley Federal de Trabajo, pues ya le corresponde a cada sindicato hacer su revisión o solicitarla para poder ajustar. Normalmente el sindicato siempre va a tener muchas mayores prestaciones que lo que marca la Ley Federal de Trabajo. Es más, si hablamos del gobierno, está la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Siempre van a tener más. Son las conquistas sindicales, ¿no?, que se han tenido. El sábado comentábamos, ¿conviene trabajar en el gobierno? A veces, pues sí. A lo mejor el salario base no es tan bueno, pero todas las prestaciones que tienen compensa todo eso. Pero es así, Juan Carlos, como tienes que hacerlo. Tú como sindicato tienes que solicitar la revisión cada vez que haya alguna modificación en la Ley Federal del Trabajo, pues obviamente vas a buscar un beneficio para tus agremiados. Tú lo tienes que solicitar, ¿no? ¿Cómo? Emplazando a huelga. Por eso es bien importante ese procedimiento de huelga. ¿Sí queda? Sí, maestro, muchas gracias. Ok. Entonces, seguimos con la fracción sexta, el monto de los salarios. También eso es real. Sabemos que hay un salario mínimo, pero también sabemos que hay salarios profesionales. Antes se dividía en 3 zonas económicas, ¿no? El país, zona A, B y C, y ahí van decretando los salarios. Hoy nada más se divide en la zona fronteriza, la zona del norte y el resto del país. Y obviamente hay salarios profesionales, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que estipular. No es lo mismo lo que va a ganar un obrero normal, así, a lo mejor a uno calificado. Ahí luego y por ahí lo debería de tener, no sé, luego lo subo, les voy a buscar los salarios profesionales, porque, por ejemplo, hasta un albañil, un maestro de obra, ahí vienen estipulados cuánto deben de ganar, pues por hora prácticamente. Entonces sí se incrementa bastante sus salarios. Y esto es importante. Imagínate en este ejemplo de la construcción del Tren Maya, cuánta gente no trabajó distintos puestos, pues todo eso se tiene que estipular en ese contrato colectivo, los distintos salarios que se van a manejar. Entonces también los debes de poner ahí. Esa es la fracción sexta. La fracción séptima, cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda. Esto toma relevancia ya que se dio una reforma igual 2018-2019 para acá, donde se habla de capacitación y se fue el nombre de la otra parte, es un periodo de capacitación inicial y otro periodo ahorita me acuerdo, pero bueno, hoy fíjense, los contrata una empresa y les da 3 meses de capacitación inicial. Firman su contrato, es cierto, lo único que le pide como requisito la ley es que los tengan con todas las prestaciones, que les paguen seguro social, Infonavit, todo lo que tengan que cotizar, estén en orden. Y se van 3 meses a trabajar.
Es el periodo de capacitación inicial. Se puede, dependiendo los puestos, no sé, a lo mejor vas por un director general, alguna situación así, le puedes ampliar ese término de 3 meses por otros 3. Entonces vuelves a firmar ese contrato. Y entonces ya llevas 6 meses trabajando. Y después viene el de, es algo así como profesionalización, pues fíjense, me fue la palabra ahorita. Pero bueno, viene otro periodo de 3 meses. Una vez que pasa la capacitación inicial, viene otro periodo de capacitación. Puedes ampliar el que sigue, el de 3 meses, es como de profesionalización, no es el término correcto, ahorita me acuerdo. Y incluso lo puedes ampliar, o sea, a final de cuentas trabajas un año firmando 4 contratos de 3 meses cada uno, y al final de ese año el patrón te puede decir, ¿qué crees? No me convenció tu desempeño, y te liquida y punto. A final de cuentas, la ley lo permite. Esa es una de las reformas que hubo que, para mi parecer, pues es contraria a la estabilidad que debe de tener el trabajador. Pero les decía yo, tampoco nos vamos a poner de lado así ultra marxista, ¿no? De que vamos a apoyar al proletariado nada más, porque también debemos entender que el patrón pues es el que crea, el que da esas fuentes de empleo, y pues también se le tiene que cuidar. Y si a final de cuentas tú, como dueño de una empresa, ves que ese trabajador no te está rindiendo como tú esperabas, pues también tienes el derecho de decirle, pues no, te cumplo tu contrato, te he cumplido con tus prestaciones, pues no te voy a contratar, y puedes dar por terminada la relación laboral, finiquitándolo, sí, finiquitándolo, pues como lo marca la ley, y se acabó. Y así te demanden y hagan lo que quieran, no va a proceder, porque la misma ley protege al patrón en este caso. Entonces, bueno, por eso es importante tener en cuenta o poner en un contrato estos periodos de capacitación. Dígame, Guadalupe. Sí, profesor, también es porque el trabajador a veces miente sobre lo que sabe hacer, su oficio, su profesión, y ellos en su CV mencionan sí lo sé hacer, sí lo sé hacer, y en el transcurso de su trabajo, de sus horarios, no lo hacen correctamente o no lo saben hacer. Por tal motivo, ellos están mintiendo o haciendo falsedad de lo que saben hacer. Claro, y entonces caeríamos en una causal de rescisión de la relación de trabajo, justificada, ¿no? Para el patrón. Claro, pero es que fíjense, así somos. Hay hasta memes, o no sé cómo le llaman. O sea, aquí estoy aprendiendo lo que según dije que sí sabía hacer para que me contrataran, ¿no? Y a veces así lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Encajosos, abusivos, como quieran ver. Sí, sí es cierto. Pero fíjense, parece chiste, pero por este tipo de situaciones es que vienen estas regulaciones en la ley. Y tienes razón, Guadalupe. A ver si inventamos, decimos que sí sabemos y podemos, y a la mera hora, pues nuestro desempeño se dan cuenta que nada más no. Y entonces ahí es donde surge esta protección para el patrón, donde nos puede dar las gracias sin ninguna consecuencia para ese patrón. Entonces, fíjense, esa es la fracción séptima. La fracción octava, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o al establecimiento. Bueno, esto va pues de la mano con la anterior, ¿no? ¿Quiénes sí deben de ser capacitados, quiénes no? Esto que dices, ¿no? Pues yo ya lo sé hacer, a lo mejor es un puesto que pues ya tengo experiencia, no necesito capacitación, pero hay otros donde necesariamente sí, donde a lo mejor la máquina que manejan es exclusiva de esa empresa, pues hay que capacitar a esa gente, y también se tiene que especificar en el contrato colectivo, ¿no? Entonces la séptima y la octava pues van de la mano. La novena fracción nos dice las bases sobre integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Entonces, fíjense, tenemos el sindicato, ok, ya somos un sindicato, pero vienen comisiones. Una de las más importantes, para mi parecer, la comisión mixta de escalafón, ¿no? O de escalafón, como le quieran llamar. Aquella que va a regular quiénes tienen derecho a ascender, quién no, o sea, ese tipo de cuestiones. Pero fíjense, es chistoso, ¿no? Porque va a depender del número de agremiados, las comisiones que puedas abrir. Yo les decía, ¿no?
hablando de sindicatos, por ejemplo, grandes, el del Metro, el de Comisión Federal, el del Gobierno de la Ciudad de México, supongo que el del Estado de México, todos esos tipos de sindicatos grandes, pues tienen muchas comisiones, incluso que la Comisión de Cultura, que la Comisión de la Deportiva, y agarran al más panzón, ¿no? Y lo ponen ahí de dirigente de la Comisión Deportiva, que ni ejercicio hace el tipo, pero pues es el que dirige, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí andan poniendo a sus compas y ni sirven para nada, pero así es de ridículo es esto, ¿no? Entonces, dependiendo del número de agremiados, pues es la posibilidad que tienes de abrir las comisiones, ¿no? En un sindicato. Una de las importantísimas es la comisión de escalafón. ¿Quién tiene derecho a subir un puesto? Si hay una vacante, ¿cómo la van a perdón, cómo la van a cubrir? ¿Cuáles van a ser los requisitos? Todo eso lo tiene que prever esa comisión. Hay comisiones de honor y justicia, ¿no? Las que ustedes quieran y manden y les pongan el nombre que quieran, siempre y cuando el número de agremiados les permita, ¿no? Imagínense, somos 50 trabajadores y abrimos 10 comisiones, pues ¿cuándo las llenamos? No vamos a poder ser todos comisionados y luego quién se queda de la empresa. O sea, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones nada más. Y por último te dicen las demás que estipulen o que convengan las partes, ¿no? Nos deja abierto que les comento, las comisiones, las regulaciones que quieran poner, todo lo que puedan hacer. Por ahí ustedes que están trabajando, pues pueden checar sus condiciones generales de trabajo, sus estatutos, ¿no? Que es parte del trabajo que hace un sindicato, y se van a dar cuenta, si lo comparan con la Ley Federal del Trabajo, cómo tienen mucho más prestaciones que los que marcan como mínimo la misma Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ahora fíjense, dentro de este mismo artículo, este párrafo siguiente, aquí viene algo importante, que esto es básico, esto es una reforma del 2019. Dice que los contratos colectivos no podrán tener o contener cláusula de exclusión por separación, entendiéndose como tal la que establece que aquellos trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato por renuncia o expulsión del mismo puedan ser separados de su empleo sin responsabilidad para el patrón. Esto es una reforma importantísima en el 2019 porque anterior a esta reforma que fue en el 2019 se hablaba de la cláusula de exclusión, que esto es bien importante en un contrato colectivo. Hay dos momentos para lo que sirve la cláusula de exclusión: para el ingreso a trabajar y para cuando dejas de trabajar. En el caso de cuando ingresas a trabajar, no modificaron mucho ahí. ¿Cuál es la situación aquí? Tú, patrón, que tienes firmado un contrato colectivo con el sindicato, de ese contrato colectivo se va a estipular que tú como patrón nada más puedes contratar gente que sea afín al sindicato. Fíjense ese candadote que hay. Entonces, ¿cómo le hacemos para ingresar a trabajar a algún lugar? Nada más a través del sindicato. El patrón por sí solo no me puede contratar porque necesito a fuerza que el sindicato venga y me recomiende. Esa cláusula de exclusión en cuanto al ingreso se sigue aplicando actualmente. La reforma vino en este momento donde dejas de pertenecer al sindicato. Anteriormente se decía que si tú te expulsaban del sindicato o renunciabas al sindicato, el propio sindicato le decía al patrón que te despidiera. Y entonces había un contrato colectivo firmado y el patrón te tenía que despedir porque el sindicato así lo solicitaba. Entonces imagínense todos los conflictos que se generaba eso. A lo mejor para mí era un buen trabajador, pero como el sindicato venía como novio tóxico, ¿no? De que, ya no le hables a aquel porque me cae gordo, y entonces tú lo despedías, pues al rato ya tenías la demanda encima. Y obviamente como patrón, ¿cómo justificabas eso? Pues claro que perdías el juicio y te arrastraban y te sacaban hasta los ojos por andarle haciendo caso a tu novia tóxica, ¿no? Que era el sindicato.
Hoy no, hoy la ley dice que no importa que el trabajador sea expulsado del sindicato o que renuncie al sindicato, el patrón no lo puede despedir. O sea, ya es más, el sindicato ya no puede obligar al patrón a que lo despida. ¿Por qué? Porque es parte del derecho que tenemos como trabajadores de la libertad sindical. Puedo pertenecer a un sindicato, puedo no pertenecer a ninguno, pero igual me puedo desafiliar a la hora que yo quiera o ingresar a otro sin mayor responsabilidad y sin miedo a perder mi empleo. Eso rige en la actualidad para que todos aquellos que estén metidos en un sindicato charro, ¿verdad? Que hablábamos el sábado también de ellos, pues no se dejen engañar por sus dirigentes, ¿no? Es que si no te alineas, le voy a decir al patrón que te corra. Ya no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Porque obviamente si lo hacen, ¿no? O sea, se va a aliar el patrón y el sindicato y te corren, pues demandas a los dos. Sí, te vas a llevar un juicio largo, pero les vas a ganar. Y ahí sí que depende que te convenga la reinstalación o la indemnización, pero a final de cuentas estás casi 100% de que vas a ganar ese juicio. Por eso digo, es bien importante esta reforma en lo que respecta a la cláusula de exclusión, y aquí nos la maneja el segundo párrafo del artículo 391. ¿Qué más nos dice este artículo que es importante? Que el Centro de Conciliación y Registro Laboral deberá expedir a quien lo solicite por escrito y pague los derechos correspondientes copia certificada del texto más reciente del contrato colectivo y o tabuladores que haya registrado. ¿Qué quiere decir esto? Que es información pública. Quien lo solicite por escrito, fíjense, no nos está hablando como en, por ejemplo, en otras materias, ¿no? Que vas, metes un escrito y no tienes personalidad, no te doy nada. Aquí no, aquí quien sea, le pide al Centro de Conciliación Registro Laboral por un escrito que te dé copia a lo mejor del contrato colectivo o de las adecuaciones que se han hecho, de las revisiones, y además paga los derechos de las copias y te tienen que entregar esa copia. Entonces cualquiera tiene acceso. Tan es así que en internet pues tenemos casi la mayoría de los contratos colectivos, ¿no? De cualquier empresa, si ustedes la buscan, ahí lo van a encontrar. Entonces, bueno, pues al final de cuentas es información pública. Por eso, cuando hablábamos de lo social de esta materia, por ahí creo que el artículo 2 o 3 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de cuándo se lastima la sociedad. Por ejemplo, en una huelga, les pone el ejemplo del Monte de Piedad, ¿no? Si la rompieran la huelga, si el gobierno, por ejemplo, ahorita quisiera despedir a todos los trabajadores, bueno, no el gobierno, sino el Monte de Piedad, ¿no? El patrón, lesionaría los derechos de la sociedad, porque obviamente este movimiento de huelga es lo único que hace fuerte a un sindicato, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con estos conceptos, ¿no? Que se van manejando. Por eso es importante esto. Bueno, les decía, está la parte de las copias de cualquier contrato colectivo pues, se pueden obtener. A solicitud de las partes, aquí sí el siguiente párrafo, dentro de los 3 días siguientes a que se presente el contrato colectivo, dice, emitirá el certificado de registro del contrato colectivo que contendrá. Esta es la obligación que tiene la autoridad laboral. Una vez que yo ya cumpla con los requisitos que me establece el 391 del contrato colectivo, acudo a registrarlo para cumplir con la formalidad. Entonces, una vez que hago el trámite, la autoridad se supone que tiene 3 días para que me pueda expedir el certificado del registro del contrato colectivo. Y pues obviamente tiene que haber un número de identificación, número de folio, las partes que la celebran, domicilio. Dice ahí, en caso, el buzón electrónico, porque ahora en el procedimiento laboral nos asignan un buzón, un correo electrónico para poder hoy recibir notificaciones. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del contrato? ¿Esto a qué empresa se les va a aplicar? Si es federal, si es local, o sea, todo eso lo va a tener que expedir la autoridad. Fecha de la última revisión y el periodo de vigencia del contrato y su tabulador, ¿no? Recuerden los salarios, ¿no? Que se tienen que estipular ahí. Entonces, bueno, entonces ya tenemos
tres artículos importantes. El 386 que nos da la definición del contrato colectivo. El 390 que nos habla de las formalidades que debe de cumplir el contrato colectivo. Y el 391 que nos habla de los requisitos que debe llevar ese contrato colectivo. Hace rato les mencionaba yo, ¿cuál es uno de los candados que debe de tener el contrato colectivo? Lo vamos a encontrar en el artículo 393, que dice que no producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que le falte la determinación de los salarios. Fíjense, no se estipulan salarios, no se le puede ni siquiera considerar como un contrato colectivo. Después dice, si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, día de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales. O sea, todo lo que ya conocemos se puede aplicar. Pero importante, si no se habla de salarios o no se determinan los salarios en un contrato colectivo, no va a surtir efectos, nunca. Eso sí es importante. Entonces hay abusados para que lo tomen en cuenta también como pregunta. El artículo, ¿qué otro sería importante? El 395. En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esto que les explicaba yo de la cláusula de exclusión en cuanto al ingreso al empleo. Aquí está el fundamento 395. La primera parte dice que el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en la que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión. La sanción sindical impuesta al trabajador no podrá afectar su permanencia en el empleo o sus condiciones de trabajo. O sea, obviamente, imagínense, todos trabajamos, hoy estamos 29 conectados, somos menos de 20, no tenemos un ejemplo, no somos menos de 20, no tenemos el número mínimo para formar un sindicato. Y entonces, bueno, pues estamos trabajando, pero de repente contratamos a más gente, ya somos los 29, y entonces ya tenemos el número para hacer un sindicato. Pero resulta que no queremos algunos, no me quiero integrar al sindicato. Todo lo que gane el sindicato, lo que logre, una, me va a corresponder, y dos, no me pueden obligar o no me pueden despedir toda vez que yo ya trabajaba para la empresa. Es a lo que se refiere este artículo 395. El hecho de que yo no pertenezco a un sindicato, no me pueden excluir, no me pueden despedir, y es lo que yo les decía, esa primera parte de la cláusula de exclusión no me puede afectar. Va a regir el que contrates gente afín al sindicato a partir de que firmes tu contrato en adelante. Obviamente la retroactividad, ¿verdad? Ahí es donde va a aplicar a favor del trabajador. Dígame, Israel. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas. Dígame. Una pregunta, profe. En ese sentido, yo no me contrato con el sindicato. ¿En automático me convierte en un trabajador de confianza? ¿O deben dar ciertas formalidades? No, acuérdate que lo del trabajador de confianza tiene que ver por las actividades que realizas. Por ejemplo, hablábamos, o bueno, en el semestre pasado se veía, para que tú seas considerado un trabajador de base, necesitas cumplir con algo bien fácil, que no tienes, no eres representante del patrón, no tienes actividades de administración, de dirección, de fiscalización, de carácter general. Y por tu propio servicio que le prestas al patrón, no tienes una relación muy allegada a él. Yo les pongo de ejemplo a la secretaria y al chofer. Esos dos personajes sí son trabajadores de confianza, por esa cercanía que hay con el patrón. De ahí en fuera, todos los demás son trabajadores de base. ¿Qué es lo que tienes que acreditar para que seas trabajador de base? Que estás
que hay subordinación, que recibes un salario y que el trabajo lo prestas tú de manera personal. Punto. No tiene nada que ver el hecho que pertenezcas o no al sindicato. Porque fíjate, para pertenecer al sindicato, si tú eres, por ejemplo, el administrador general de una empresa, está prohibido que seas parte del sindicato. O sea, los trabajadores de confianza no pueden ingresar al sindicato de la empresa, pero un trabajador que está dentro del sindicato, que no pertenezca o se salga del sindicato, no se convierte automáticamente en trabajador de confianza. Tú sigues siendo de base por el trabajo que realizas. O sea, no te aplica por ahí. No sé si quede claro. Si no, Sí, profe. Sí, sí. órale, si no, ahorita lo completamos la idea. A ver, dígame, Brandon. Solo como para complementar, de hecho, el artículo 9 de la Ley Federal de Trabajo es la que nos menciona qué es lo que necesitamos para ser considerados trabajadores de confianza. Correcto. Y habla de esto, ¿no, Brandon? De que seas administrador general, contador general, supervisor, algo así, ¿no? Menciona Sí, que tienes que tener actividades de vigilancia, supervisión y todo esto para poder ser considerado trabajador de confianza, porque se da por hecho, no por el nombre de tu posición. Correcto, así es. Acuérdense que aquí en la materia laboral muchas veces los patrones no quieren abusar y le quieren poner nombre al puesto de trabajo. Y basándose en ese puesto, piensan que te van a descalificar, por ejemplo, como trabajador de base. ¿Por qué es importante? La otra vez hablábamos de la estabilidad del empleo. Un trabajador de confianza no la tiene, porque basta con que el patrón manifieste que te perdió la confianza para que te pueda despedir. Por eso es que estamos hablando de esos puestos directivos. Y los de mucha confianza, como son la secretaria particular y el chofer. No les decía yo el semestre pasado, imagínense todo lo que sabe el chofer, ¿no? Me llevas allá y me dejas y luego pasas por mí. O sea, imagínate todo lo que puede conocer el chofer del patrón. Ahora imagínate lo que puede conocer una secretaria, ¿verdad? Pues también, como que a veces, no digo que siempre, pero a veces pasa en Timbuktu, allá en, no sé, en Finlandia, aquí no, que se dan cosas raras, ¿no? Con el patrón y la secretaria. Por eso es que es delicada esa relación. Y una vez que el patrón diga que te va a despedir porque te perdió la confianza, con eso es suficiente. No tiene que acreditar más. En cambio, el de base no. Al de base sí le tienes que comprobar, de acuerdo a alguna de las causales de los artículos, creo que es el 51, el 48, 49, creo, de esas causales que puedes rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Entonces, si tú como trabajador incurras en eso, bueno, pues entonces sí das el motivo para que te puedan rescindir, o sea, despedir sin que el patrón tenga la culpa. Pero fíjense, hay requisitos. No nada más es porque al patrón se le ocurra. Lo puede hacer, pero está obligado a pagarte tu indemnización constitucional, tus prestaciones, ¿no? Irrenunciables que llaman ahora, el aguinaldo, las vacaciones proporcionales o lo que te deban, tu salario, los salarios de vengados, incluso hasta la prima de antigüedad, cuando el despido es injustificado, te la tienen que pagar. Recuerden que la prima de antigüedad es una prestación que se supone que se la pagan a los trabajadores que tienen más de 15 años trabajando. Ahí sí no hay problema. Ya sea que renuncies o te despidan, te la tienen que pagar. Pero si eres un trabajador que no tiene los 15 años, pero el patrón te despide y llevas un juicio y lo ganas, te va a pagar la prima de antigüedad, que equivale a 12 días de salario por año trabajado. Entonces, todo esto pues se reduce a dinero. Es una buena entrada de dinero la que vas a pelear. Pero por eso es que, como decía Brandon, no es el nombre que le des al puesto de trabajo, sino la actividad que realizas. Y por eso yo les decía, si ustedes realizan una actividad subordinada, la realizan personal a cambio de un salario, con eso ya tienen una relación laboral, punto.
aunque hay un contrato que diga que eres casi el hijo adoptivo del dueño y que no importa, tú nomás compruebas cuál es tu actividad y con eso es suficiente. Entonces, por ahí, espero, Israel, que haya quedado claro. Dígame, Guadalupe. Sí, y un trabajador de confianza tampoco va a ser reubicado, nunca lo van a volver el patrón no lo va a volver a reubicar por lo mismo que está mencionando usted de que ella perdió totalmente la confianza. Correcto. Sí, así es. O sea, sí. Pero, por ejemplo, por eso normalmente esos puestos ganan más, el salario es más alto. A la hora que los liquidan, bueno, pues les pagan sus prestaciones renunciables y ya se van, no tienen problema. Y también, sabes, los horarios pueden ser más flexibles, a lo mejor entran más tarde, también es cierto que tienen más responsabilidad, o sea, sí cambian las cosas, ¿no? Entonces, eso que dice Guadalupe también es importante. Te despido, pero no te voy a reubicar, no te voy a recontratar, no te voy a reinstalar y te voy a inventar un puesto. O sea, no, cuando eres de confianza, te perdí la confianza y adiós, ya no tienes problema tú como patrón. Entonces, bueno, por ahí va la idea de esto, ¿no? Entonces, esto en cuanto al contrato colectivo, si ustedes leen más adelante, vamos a ver qué, dígame, Jorge. Buenas noches, licenciado. Bueno, justamente ahorita veo que una compañera hizo un comentario sobre los trabajadores del Estado y sí cambia esta parte de las normas, ¿no? Porque también aquí dentro de los que somos trabajadores del Estado se encuentran los trabajadores de confianza y en donde también, en este caso, al menos en el sector educativo, son aquellos que pues también no gozan de un sindicato, en este caso porque son representativos del Estado, del gobierno, y en este caso sus periodos de funciones también están limitados a un tiempo y los pueden mover. En este caso, de acuerdo a mi experiencia y lo que hemos visto, los mueven de lugar. A veces esto se da más en puestos ya de muy, muy alta dirección, en este caso los directores de escuelas normales, los directores ya de dependencias o secretarías, subsecretarías, etcétera, son aquellos que sí pueden mover con mayor facilidad, que estén en una normal, digamos, en Ecatepec y luego los mueven a Naucalpan. Cosa diferente que se ve con los supervisores escolares, que ellos sí tienen el sindicato, porque el tipo de relación contractual sí cambia un poco en esa parte. Entonces, dentro de estos trabajadores de confianza, cuando te quitan esa confianza, por así decirlo, tienen el cargo, pueden regresar a su plaza base, salvo que no hayan incurrido con alguna anomalía o situación que sea motivo de rescisión laboral, pueden regresar a su plaza base. Esto, por ejemplo, pasó con un jefe que era su director de formación continua y regresó a su base como asesor académico en un centro de maestros. Entonces no hubo situación de que lo despidieran, ni mucho menos, simplemente porque pues cambiaron las figuras políticas y fue esta articulación. Entonces sí cambia un poquito esto en el servicio público y tiene que ver mucho con las delegaciones y todo. En el caso de nosotros, y pues supongo que la mayoría de los sindicatos tiene que tener su área de trabajo y conflictos, que son los que se encargan de regular esas relaciones y de estados de indefensión de los trabajadores. Gracias, licenciado. Claro que sí, profesor. Fíjate que es bien importante lo que mencionas por esto. Lo acabas de decir, los directores y todo eso no tienen esa estabilidad, no están protegidos por esta situación. Pero hay algo importante que acabas de decir. Vamos a poner ejemplo así, un maestro, ¿no? En tu caso un profesor, entra y le dan esta plaza de director, ¿cierto? Entonces, algún concurso, no sé a través de cómo lo maneje el gobierno o el patrón, quien sea. Y entonces, ojo, tú tienes tu base aquí, es cierto. Te vas y desempeñas ahora una función a nivel directivo. El hecho de que acá a nivel directivo te remuevan, te quiten, no te hace perder tu plaza, porque aquí estás asegurado, tienes esa estabilidad en el empleo. ¿Qué pasa con esta plaza? Está suspendida, vamos a llamarlo así, nada más, tú estás desempeñando aquí, te regresas y sigues laborando, a lo mejor en el nivel inferior en el que estabas, ¿no? Hablando de salarios, cosas así,
y responsabilidades. Pero, bien lo dices, sigues teniendo tu plaza, no pasa nada. Lo único que te están quitando es el cargo, la comisión o como le quieran llamar, y ahí es donde sí, no te protege nada, no tienes esa estabilidad. Bien lo dices, puede entrar el nuevo secretario de Educación Pública, entra, no sé, y muchos manejos hasta políticos, y es donde le pasan la rasuradora a todo mundo, y ahora voy a acomodar a mi gente, porque tristemente así es. Y por mucho que quieras pelear y todo, lo único que te va a proteger es tu base. Esa sí no te la van a poder quitar. Pero de ello fuera un cargo a nivel directivo, como es un nivel alto, son los primeros en que van a volar. Claro que sí. Llega el nuevo director de área, el nuevo director, no sé, de la zona, y llega con su gente, y vámonos. Entonces esos cambios que hay, pues sí, a veces son más políticos, ¿no? Que por méritos propios, ¿no? Es más, te quieren cansar, te cambian a lo más lejano a tu domicilio, ¿no? Fíjate, yo les pongo el ejemplo, yo trabajé hace unos años en asuntos internos acá en la Ciudad de México, en la policía. Entonces, la verdad es que también el policía tiene un régimen muy particular con el gobierno. No le aplica nada de esto. El artículo 123, la fracción 13, si mal no recuerdo, estipula que tanto los policías como personal del Ministerio Público, peritos y Fuerzas Armadas, no tienen, o más bien se rigen bajo sus propias leyes. No los protege nada de esto. Entonces, hablando de policías, el policía, igual, decían antes, por necesidades del servicio, te voy a cambiar de sector. Y les voy a poner un ejemplo. Yo tenía unos amigos, clientes que después se volvieron amigos. Uno de ellos vivía en Ojo de Agua, por allá, y trabajaba en el sector de aquí de Aragón, aquí cerca de la FES Aragón. Entonces, sí, pues le quedaba a no sé, una hora y media de su casa. Se enoja te boletea el servicio. Sí, Vicky, pues sí, te boletea, exacto, y ahí te dan. Les digo, esos cuates trabajaba aquí, y de repente, porque se le ocurrió al secretario, al Consejo de Honor, a Administración de Personal, y lo mandan al sector de Mixquic, me parece, hay otro nombre por ahí, pero a esa zona. Entonces, imagínense este compañero, todo el tiempo que tardaba en trasladarse de Ojo de Agua hasta allá, eran 3 horas o más de camino. ¿Cómo ganamos ese asunto? Porque obviamente, nos tuvimos que ir a un amparo y lo metimos. El alegato, yo creo que el más fuerte con el que convencimos en aquel entonces a la autoridad fue que se le violaba su derecho a la convivencia familiar casi, porque pasaba más tiempo transportándose del trabajo, de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, que el tiempo que realmente pasaba con su familia. Y ojo, siendo policía, tenían turnos de 12 horas por 24 de descanso, o de 24 por 24, no sé, ahí los van acomodando como Dios les dé a entender, ¿no? Entonces, aquí el problema fue ese. A final de cuentas, se le gana el asunto a la secretaría porque ellos decían que por necesidades del servicio. Sí, pero también ya hay jurisprudencia que establece que la autoridad te debe de decir cuál es la necesidad a la que se refiere. No nada más ponerlo como una frase por necesidades de servicio, no, me tienes que aclarar cuál es, y que obviamente no se contraponga con el derecho humano de esta persona, para que entonces puedas llevar a cabo ese movimiento. A ver, profesor, dígame. Sí, en ese caso también justamente a eso iba maestro. El alegato es la justificación por necesidades del servicio, pero luego muchos burócratas o los que somos servidores públicos no conocemos ciertos lineamientos, y dentro, al menos aquí en el sistema del gobierno del Estado de México, el cambio de dependencia o de centro de trabajo no tiene que exceder los 50 kilómetros de tu domicilio. Entonces, algunos lo que hacen para que el gobierno se evite muchas situaciones desde que los mueven, pero los mueven más cercanos a su domicilio para que no se quejen y tengan como que el decir, pues todavía que te estoy acercando más a tu casa. Entonces, esa es la situación. A veces cuando no conoces, por ejemplo, eso de que no pueden
moverte más de 50 kilómetros precisamente por los traslados y todo ese tipo de situaciones, pues muchas veces muchos no apelan dichas irregularidades, porque eso ya cae en una irregularidad, las cuales son sancionadas también por la Contraloría y los órganos internos de control de cada una de las secretarías. Entonces, desde ahí, porque pues sí, lo que van a buscar luego es fastidiarte nada más para que tú renuncies. Pero esa es la situación que muchas veces no se conoce o se deja llevar uno por cualquier situación y pues estás en un estado de indefensión. Eso es todo, gracias. Claro, muchas gracias. No, así es, pero qué bueno. A ver, Guadalupe. Rápido, profesor. En caso de que haya conflictos entre trabajadores de confianza, en este caso yo tuve mi familiar, es jefe de enfermera con una enfermera que no quiso, en el IMSS, en la raza, que no quiso entrar a una cirugía, se negó. Se fueron a juicio y solo a la enfermera la sancionaron con quitarle aguinaldos. Eso fue todo su sanción. Mira, nada más, es que ahí el problema es el contrato colectivo, habrá que analizarlo. Claro, ojo, el contrato colectivo no puede ir en contra de disposiciones como la Ley Federal del Trabajo, pero habrá que analizar ahí, porque fíjate, es rara la sanción, no quieres entrar a la cirugía y te sanciono y te quito tu aguinaldo, o sea, no le encuentro lógica, pero habrá que revisarlo ahí como para ver, y eso también ver a la jefa, ¿no? ¿Qué atribuciones tiene? Es la jefa, es cierto, pero la sanción no se me hace correcta, es como que rara, habrá que analizarlo ahí, pero sí, así se cometen muchos abusos. ¿Qué más, Jorge? Dígame. ¿No, Jorge? ¿No? ¿Trae la mano? No. Entonces ahí, bueno, aquí la situación es esta, ¿no? Los que trabajen, revisen, pidan sus contratos colectivos, y si no hay sindicato, pero ven que hay posibilidades, pues ya empiecen a organizar su sindicato, porque, pues, es lo que les decía, no es lo mismo que peleemos nada más un trabajador contra el patrón, a que sea el sindicato, que el que tiene la fuerza para poder poner en paz a un patrón. El problema es cuando el sindicato se vende. Y eso sucede muy a menudo. O sea, es lo malo. Yo les decía de los policías, porque, por ejemplo, los policías no tienen derecho a sindicalizarse. Se intentó muchas veces todo y ya hasta sacaron criterios ahí, tesis, toda la Suprema Corte, donde habla de que no tienen derecho a sindicalizarse los policías. Imagínense, yo les decía yo era de Asuntos Internos y yo les andaba dando consejos. Fíjense, yo les decía a los policías, ¿qué pasaría si se organiza toda la policía de la Ciudad de México y que no trabajara media hora? Pero toda la policía, toda, que se pongan de acuerdo y una media hora nada más, que no hagan nada, a ver cómo ponen en crisis a la ciudad. Pero obviamente pues no lo hacen, no se organizan. Yo me acuerdo que varias veces intentaron hacer marchas y no, sí, vamos, y veías tú el alborote y no, van a ir todos los policías. Y a la marcha llegaban 10. No, pues ¿cuándo van a hacer algo? No sé cuántos hay ahorita, cuántos policías, pero eso es lo malo. Abusa el patrón de esa desunión que puede haber, que puede ser el caso, Guadalupe, del ejemplo que me pones, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos sobre la hora, compañeros. Así se pone bien la clase, me gusta. Les recuerdo que el sábado probablemente, bueno, no, ya no nos vamos a ver el sábado, nos vemos dentro de 8 días. Se habilita la plataforma para las siguientes 2 tareas. Ahí váyale leyendo y pues nos vemos dentro de 8 días. Cualquier cosita, ahí estoy en el WhatsApp. Cualquier cosa me escriben y pues que tengan buena noche, compañeros. Buenas noches, maestro. Gracias. Gracias.